Amigos oyentes de Estéreo Universidad, ¿qué tal? Saludos cordiales a esta hora para presentarles el esperado foro radial Minería en Panamá, realidades actuales. A esta hora, pues tenemos a nuestros invitados, el profesor Raúl Carranza, obviamente de la Universidad de Panamá, y también el profesor Mario Arosemena, también de la Universidad de Panamá, ambos con bastante experiencia, experticia y manejo de los temas que tuvieron que ver realmente con esta situación un poco, no digamos un poco, súper complicada para la nación, que trajo efectos devastadores, porque la pérdida de una vida humana es un efecto devastador, producto de decisiones de otra persona. Entonces, pues, como quiera que esta estación de radio se deba a los universitarios, pero nos escuchan pues, mucho más de las fronteras universitarias, a esta hora del día, vamos a presentar al profesor Raúl Carranza, exdecano de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y Tecnología, y también al profesor Mario Arosemena, destacado conocedor de todo el tema de la minería. Estuvimos revisando pues las repercusiones que puede tener después del fallo de la Corte Suprema, sí, pero hay todavía unos temas que hay que analizar. Y que Minera Panamá dice, es que la Corte debió consultarnos para ver cómo se podía ir haciendo el cierre. Pues yo considero como periodista que la Corte no tiene que consultarle a nadie. Saludos cordiales, profesor. Saludos cordiales para el profesor Raúl Carranza y para el profesor Mario Arosemena. Empezamos, profesor Raúl Carranza. Saludos, bienvenido a Estéreo Universidad. No había estado en los estudios nuevos, ¿no? Bueno, en los nuevos no. Estuvo en los estudios viejos allá arriba en el tercer piso. Adelante, profesor Carranza. Sí, cómo no. Muy buenos días. Primero que nada, gracias por la invitación. Y estamos aquí pues para un poco siempre haciendo docencia y orientando a la sociedad panameña y dentro de la universidad a los profesores, a los estudiantes y a los administrativos. ¿Qué es lo que debemos hacer como academia pues y como profesores en la Universidad de Panamá? Perfecto, también tenemos acá al profesor Mario Arosemena. Profesor, usted sí no había estado en Estéreo Universidad, ¿no? Sí, buenas tardes, sí, yo no había estado por aquí. Y bueno, estamos aquí precisamente para hacer docencia a la comunidad en torno a lo que diríamos el plan de cierre de la mina y sus consecuencias desde el punto de vista ambiental y de biodiversidad. Perfecto, entramos en tema porque obviamente para contar todo lo que ocurrió, pues ya todo Panamá entero se lo sabe, el mundo se sabe qué fue lo que ocurrió allá en Panamá. Sin embargo, luego de esta situación no grata, porque hay que decirlo así, produjo mártires, porque apareció un loco y mató a 2 panameños a mansalva, como un verdadero pistolero, y esos muertos, la pregunta es a quién se le acredita. Sí, él por el autor material, pero se trajo consigo la decisión del presidente, la decisión de la Asamblea trajo consigo una explosión social en este país, que simple y sencillamente aunada pues a la falta de trabajo y a otras situaciones de corrupción en el país, pues la gente se vio cansada y ingresó de una vez al tema de cierre de calles, de protestas, que es lo único que le queda al panameño, ¿no? Vamos a empezar un poquito con el profesor Carranza. Profesor, luego del fallo, los panameños dicen, bueno, hay que cerrar la mina, sí, pero tampoco es como quien cierra una puerta, apaga un botón y se acabó. De eso no se trata. Para que nos dé un poco de luz, profesor. Sí, cómo no. Hemos estado leyendo pues algunos documentos para estar un poco más ilustrado y poder hacer el papel de docencia. Pero la parte legal y la decisión de la Corte ya eso se conoce. Pero nosotros, si el contrato ley 406 fue declarado inconstitucional, nosotros también hemos visto y leyendo el Código Minero de Panamá, que se da en 1963, en el año 1963, en el periodo donde Roberto F. Chiari era el presidente de 1960 a 1964, nosotros vemos que si ese contrato ley es inconstitucional, el Código Minero también es inconstitucional. ¿En qué sentido? Porque es el paraguas sobre el cual se arropó el contrato ley 406.
y ahí estaba claramente todo lo que decían los mineros, sobre todo los promineros, que ellos estaban amparados en el código, y el código lo permite increíblemente cuando usted lo lee. Es muy largo, tiene alrededor de unos 11 libros, pero en los primeros, donde se habla de concesiones a personas naturales y a personas jurídicas, claramente ahí está cuando se da una concesión. Imagínense, es abierto y es entreguista, igual que el contrato. Es decir, se concesionan hectáreas es para explotar recursos minerales, pero al mismo tiempo la compañía a la cual se le da la concesión puede hacer aeropuertos, pueden ser puertos, o sea, pueden utilizar aviones, helicópteros, barcos, para todo lo que es las actividades que hace una minera, que es exploración, extracción, explotación, refinación, transporte, exportar. Entonces, el Código Minero debe ser derogado también por inconstitucional. Es lo que yo considero. Y por la otra, de algunas experiencias, por ejemplo, el caso chileno, y más adelante podemos hablar otros aspectos. El caso chileno hizo una ley para que se diera el proceso de cierre de minas en Chile, lo que nos corresponde a nosotros, de acuerdo a ese accionar en otros países, hacer una ley, y que bajo el principio del que contamina paga, debe ser la mina la que pague todo el proceso de cierre de esa mina, y no el Estado panameño. Profesor, pero aquí hay unos defensores de la mina que han dicho que ahora el Estado tiene que buscar fondos para traer una empresa de afuera experta en limpieza de mina y tal por cual. O sea, otra erogación más para que ellos nos quedaron debiendo. Nos utilizaron otra erogación para el Estado panameño. No, definitivamente que no. Bajo el principio de convenios internacionales, el que contamina paga. Y debe ser la empresa la que sea la que pague todos los costos de cierre de una mina. Obviamente ellos han dicho, la misma minería habla de que un costo por año puede estar entre 30 a 50 millones de dólares. Algunos hablan de 100 millones de dólares. Si usted, y más o menos el proceso podría tomar, bien hecho, entre 10 y 20 años. Nosotros realmente no debimos meternos en concesiones de minería. Todos los errores que se cometieron desde 1997, cuando se da la primera concesión a Petaquilla, minera Petaquilla Gola, por el cerro Petaquilla, cometimos una serie de errores garrafales, definitivamente, y devastamos pues una zona donde está el corredor biológico mesoamericano, importantísima para nuestras especies, para nuestra biodiversidad, para nuestro ciclo hidrológico. No debimos haberlo permitido. Lamentablemente, como la actividad minera se daba en una zona por allá metida en la montaña, habían algunas organizaciones que sí pelearon desde el comienzo, pero no fue la población hasta ahora que se dio cuenta de todo el daño que se había hecho después prácticamente de una labor que hay ahí de alrededor de 32 años. Y ellos ahí no destacan, diríamos, el término de restauración ecológica, sino otro término que le llaman rehabilitación. Entonces, le voy a dar las diferencias para que más o menos se ubiquen. Cuando yo hablo de restauración ecológica, lo que tengo que hacer es, si tengo un área afectada, yo lo que intento es llevarla a su estado cero o a su estado original. Eso nunca va a pasar con una minera. Hay un segundo, diríamos, concepto que se llama recuperación, en la cual usted intenta llevar, diríamos, el área afectada parecida a la original. Y en la rehabilitación se llega a un nivel mucho más bajo que las dos primeras. Entonces nunca va a quedar igual y entonces... Nunca queda igual como tierra virgen. No, entonces de lo que tengo yo entendido y sé, lo que al final se iba a hacer con parte de esos tajos que se estaban haciendo es que eso se iban a convertir en una especie como de lagos. Pero para hacer eso primero hay que hacer una estabilización química, una estabilización física y hay que hacer, diríamos, ver los inventarios biológicos que se hicieron al inicio, inventarios ambientales, y comparar y ver si hay contaminantes, si hay algún tipo de peligro tóxico, para entonces, diríamos, hacer los procesos correspondientes y evitar de esa manera la contaminación y sobre todo la afectación a la biodiversidad
y en las poblaciones cercanas, porque acuérdense que mucha de esa contaminación va a través de los ríos. Profesora Rosemena, ¿cuántas especies se afectaron, especies de nuestra fauna y flora? ¿Cuánto se afectó a lo largo de todos estos años? Bueno, ¿Tenemos una cuantificación de esto? No tengo los datos del área. No tengo los datos del área, pero sí le puedo decir que, por ejemplo, a nivel de Panamá, tenemos, en lo que respecta a mamíferos, tenemos unas 259 especies de mamíferos. A nivel de aves tenemos diríamos 1019 especies. A nivel de reptiles tenemos unas 281, a nivel de anfibios 232. No tengo los datos porque esos datos prácticamente lo hizo una empresa allá y ellos saben que había allí. Yo estuve por ahí unas veces y lo que sí le puedo decir es que por lo menos ahí se registró águila arpía, tapires y jaguares, que son especies, diríamos, paraguas. Cuando digamos especies paraguas son especies, diríamos, y que especies claves, que esas especies son, diríamos, vital para el funcionamiento. Águila arpía, bien. Sí, que son vitales para el funcionamiento de los ecosistemas. Entonces, esa área tiene una alta biodiversidad. A pesar de que todavía ha habido una devastación, pienso que se debe proteger y bueno, tratar de conservar, porque como decía el profesor Raúl, eso es parte del corredor biológico mesoamericano, y el corredor biológico mesoamericano, la intención es hacer una especie de puente o corredor que viene de la selva maya de México hasta Darién. Entonces eso permite la migración de especies y diríamos así, que muchas especies o poblaciones se intercambien genéticamente y se mantengan mucho más saludables. Okay. Profesor Carranza, aquí sabíamos eso, nuestras autoridades sabían eso, y no se hizo nada década 2000, 2005, 2010, en todos esos años. Aquí la gente se le olvidó de ese tema de nuestra fauna, de nuestra flora. Sí. Esto es una complicidad, digamos, parte de complicidad de autoridades, que el no hacer también es un delito. Sí, claro. En esa misma línea que usted hace la interrogante, sí hay una complicidad de todos los gobiernos. Desde el 1990, cuando retornamos después de la dictadura a la democracia. Porque es desde el año 1991 que se le da una concesión a una persona natural, como la minería. No hay actividad del hombre que no sea, tan impactante en lo que es biodiversidad, bosque, recurso hídrico, suelo, agua, aire, como la actividad minera. Y eso se sabe a nivel mundial. Y nos descuidamos a tal grado que fíjese que si usted busca documentos, el Ministerio del Ambiente fue de oficio a través de unos funcionarios. En el 2019 el que ingresa a la mina para hacer inspecciones. Eso está registrado y la mina tenía desde 1997. Nunca se le hizo una auditoría ambiental ni nada que está contemplado en la ley. Entonces, allí es que hay unos informes en el 2019, casi 22, 23 años después. Se hace una inspección de oficio y ahí encuentra una serie de incumplimientos en el manejo de desechos de las aguas residuales, más de 9 problemas con desechos de aguas residuales, a lagunas, a ríos, al mar, que fueron detectados por Mi Ambiente. En esos estudios de impacto ambiental que se hicieron realmente desde el 2007, y es el más grande el que se hace ya de categoría 3 que esperaban. Y aquí está Mario, que a lo mejor puede ahondar más, pero en el 2011 es que se hace el estudio de impacto ambiental, que a ellos se les guía categoría 3. Casi 11 y 3, casi 14 años después que ellos entregan y se les aprueba un estudio de impacto ambiental categoría 3. Y ahí obviamente están los lineamientos a los cuales ellos acataban, de que tenían que hacer un plan de manejo ambiental, de aguas, de emisiones a la atmósfera, porque tienen toda una serie de actividades allí, y ellos hicieron muchos estudios de impacto ambiental categoría 1, sobre todo para exploración. Y ya cuando entran un poco en las exploraciones iniciales son categoría 1, pero ya una exploración segunda más fuerte, donde va a una séptima exploración, ya esos son categorías de impacto ambiental 2. Hicieron la séptima, la octava, la novena, son categoría 2. Y hacen pues el estudio
ambiental de categoría 3, en donde ellos deben cumplir con una serie de medidas de mitigación, remediación, que prácticamente cuando se le hace la inspección, hay una serie de incumplimientos, no cumplían con nada de eso. Y es lamentable que lo dejamos más de 26 años por lo menos. O sea, se le dejó hacer lo que le dio la gana. A ciencia y paciencia de las autoridades. Y a ciencia y paciencia. Y así lo contempla el Código Minero. Ellos pueden hacer todo tipo de generación de energía hídrica, eólica, solar, pero ellos tenían termoeléctrica, utilizan carbón, porque tenían que tener carbón para hacer la generación. Es decir, prácticamente ahí había un país dentro de otro país. Definitivamente, porque tenían de todo. Bien, estamos conversando aquí en Estéreo Universidad con los profesores Raúl Carranza y Mario Arosemena sobre este foro radial Minería en Panamá, realidades actuales. Para ir cerrando un poquito el tema del contexto que teníamos con el profesor Mario. Profesor, ríos impactados, contaminados, se tiene términos generales, porque sabemos que prácticamente ellos manejaban toda la información, pero sí se sabe de ríos, cuáles ríos han sido impactados con aguas residuales o cuántos ríos tenemos pues dañados producto de la minería. Bueno, sí, definitivamente, como le comenté hace un momento, la minería produce grandes efectos ambientales. Y entre las actividades, acuérdense que una minería, en este caso la minera Panamá, se hizo una deforestación. Esa deforestación a su vez hizo que el suelo se quedara descubierto. Cuando caen las lluvias, hay un lave del suelo y eso lleva sedimentación a los ríos. Eso por un lado. Pero también tenemos residuos químicos, producto de los mismos, diríamos, sistemas o diríamos procesos que se hacen, y todo eso puede llegar a los ríos. Hay varias denuncias que en su momento se decían que algunos ríos tenían cianuro. Hay que ver, hay que hacer los estudios y esto no es tan fácil porque de repente, vamos a decir que el Ministerio del Ambiente fuera allá a hacer las inspecciones, tenían que, como que dice, pedir permiso para entrar. No es así, o sea, tenía que haber un ente fiscalizador en todo momento para ver qué contaminantes hay y hacer, diríamos los ajustes o los llamados de atención. Por eso, cuando se hacen estos proyectos hay que hacer un monitoreo, en este caso los ríos, para ver qué contaminantes hay, porque muchos de esos contaminantes no solamente van por las aguas superficiales, sino por las aguas subterráneas. Y muchos de esos contaminantes inclusive pudieran ser metales pesados, que eso puede dar insuficiencia renal y cáncer. Wow. Y eso es lo que se estima o se cree que las poblaciones cercanas a la mina, entonces mucha la gente está sufriendo de esta enfermedad, posiblemente esto. Eso habría que investigarlo para ver si es cierto.